¿Cómo están? Segundo fragmento de la clase número 9. Estábamos hablando al final del primer fragmento sobre el dinero de curso forzoso, curso legal y forzoso. Piensen en una cosa, durante las guerras o momentos en los cuales los gobiernos de diferentes países ya no contaban con reservas de oro y plata para poder respaldar los papeles, los billetes, el dinero que representaba esa riqueza acumulada. ¿Qué pasa si ese gobierno, si ese país se quedaba sin fondos, sin, digamos, sin oro y plata? Emitía billetes sin respaldo y le daba como fuerza para obligar a su cumplimiento el respaldo de la ley, de la fuerza pública. Curso forzoso, forzosamente tienen que ser aceptados como medio de cambio. De esa forma lograban niveles de aceptación que posiblemente no eran los mismos que si la gente confiaba en que tenía respaldado por oro y plata esa emisión de moneda, esa emisión de dinero, pero lograban un nivel de aceptación que hacía viable la economía. La Argentina tuvo ejercicios como estos. Es interesante contar el ejemplo porque solo la provincia de Buenos Aires tenía dinero circulando, respaldado por los ingresos que tenía la aduana de Buenos Aires derivados del comercio exterior. El resto de las provincias del país no tenía dinero, no tenía una moneda que circulara y lo que hacía circular la moneda tradicionalmente del periodo hispánico, del periodo colonial, que era la moneda boliviana, la plata boliviana que venía de, del antiguo Alto Perú, que venía del Cerro Potosí y todavía seguía siendo tradicionalmente lo que más se utilizaba como moneda. Parte del predominio de Buenos Aires sobre el resto del interior tenía que ver con que tenía libras esterlinas y tenía intercambio con el exterior que le permitía acumular en un tesoro metales preciosos, pero sobre todo monedas extranjeras, sobre las cuales se emitía la moneda local y tenía ese respaldo. Incluso durante un cierto periodo, supongo que se acordarán los que vieron historia constitucional, la ley de enfiteusis puso la deuda pública garantizada por las tierras de la provincia de Buenos Aires. El gobierno que duró 10 años de la Confederación Argentina, el gobierno está instalado en Paraná, en mi provincia, intentó hacer circular una moneda de curso forzoso y no lo logró. La gente no lo aceptaba y el papel que decía vale por 100 lo tomaba por mucho menos. No tenía aceptación del público en el interior porque no tenía respaldo como para ir a buscar las reservas que, si alguien tuviera interés. Así que no fue aceptada porque se emitía bastante, porque no había fondos, y era una especie de papel como los juegos de mesa, estancieros, que solo se aceptaban porque era obligatorio aceptarlos, y eso no es lo ideal. Si ustedes se ponen a ver monedas como la norteamericana, durante mucho tiempo la, la consolidación del dólar como la moneda del comercio exterior tampoco es un hecho tan antiguo, es un hecho bastante reciente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, potencia a nivel de comercio exterior. Y todos los países empezaron a acumular los dólares como monedas de reservas de sus bancos centrales. Pero antes esto no era así, antes se acumulaba oro y plata o se acumulaban monedas de varios países. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los países occidentales, como los nuestros, empezó a ocupar ese lugar el dólar. Pero Estados Unidos lo que hizo fue replicar el sistema que venía funcionando desde antes, que era la, la moneda anterior que se utilizaba para el comercio mundial, esa moneda intermediaria entre cosas que uno compraba y vendía, era la libra esterlina, la moneda del anterior país, que eran los británicos, anterior país que tenía la mayor influencia, la mayor cantidad de exportaciones e importaciones, los británicos, sobre todo en el siglo XIX. Y lo que habían hecho los británicos para darle legitimidad, para darle seguridad a su moneda como reserva de valor y como moneda utilizada como unidad de cuenta y como medio de cambio para el comercio mundial, había sido atar su moneda a
una medida particular de oro, a 15 onzas de oro. Entonces, durante muchos años hubo mucha estabilidad económica porque los británicos tenían un enorme tesoro en oro para respaldar cada una de las libras que emitían, que era una libra cada 15 onzas de oro, no me acuerdo el número exacto, creo que era 23, cambió durante algún tiempo. ¿Cuál fue el problema? Que durante la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo avanzados los años en el siglo XX, los británicos ya no pudieron sostener más ese respaldo de sus libras por las onzas de oro porque se quedó sin oro, tuvo que utilizarlo para pagar gastos de la guerra, para utilizarlo para... o porque incluso empezó su comercio exterior a ser deficitario, ya no tuvo más superávit comercial y eso implicó que fue una salida de reservas, una salida de divisas, de oro y plata de su país para otros países que empezaron a tener mayor actividad económica internacional y los británicos fueron quedando rezagados. Al punto que yo creo que les hice la pregunta de qué produce Gran Bretaña hoy, qué sabemos, qué cosa vemos que dice Made in el Reino Unido, UK. Así que lo que hizo Estados Unidos fue reemplazar ese patrón de relación entre la libra esterlina y el oro a un patrón entre el dólar y el oro. Se llama patrón tipo de cambio fijo, un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro, entre la libra esterlina y el oro. Todo para mantener la antigua tradición de una moneda internacional, que ahora iba a ser el dólar, vinculada y relacionada con reservas, con una gran acumulación de reservas de oro. Estados Unidos se quedó con 2/3 del oro mundial cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Así hizo que su moneda, aparte de su predominio, vamos a hablar sobre esto también cuando hablemos algo de Fondo Monetario Internacional, de esa forma logró imponer su moneda como moneda mundial. Hagamos acá otro paréntesis más, otro asterisco más, a pesar de que nos vayamos un poco por las ramas, para contar esto. Fíjense qué interesante. Eh, ¿Por qué no imprimimos billetes y los tiramos de un helicóptero? Esa pregunta tan habitual. Entonces, imagínense que no podemos emitir de forma ilimitada nuestra moneda, porque la moneda siempre tiene que tener un equilibrio entre la cantidad de cosas que hay para comprar y la cantidad de billetes. Si yo multiplico por 10 la cantidad de dinero, no voy a multiplicar la riqueza, porque ese dinero solo sirve para comprar las cosas que están disponibles para comprar. Entonces, lo que va a pasar cuando todos vayamos con una pila así de billetes a comprar tomates, es que el verdulero lo que va a ver es que tiene un solo cajón de tomates y va a haber un montón de gente dispuesta a comprar. Entonces, lo que va a hacer es, frente a la escasez de tomate y la abundancia de billetes, va a subir el precio del tomate. Lo que es escaso sube de precio. En este caso, todos los bienes van a ser escasos frente a la cantidad de dinero. Y la consecuencia va a ser que las cosas van a subir de precio. ¿Hasta qué punto? Hasta que vuelvan a un equilibrio entre dinero y cosas para comprar. Cuando un país crece, su economía crece un 5%, o sea, sus bienes y servicios crecen en cantidad un 5%, lo normal es que la cantidad de dinero crezca un 5% para que se mantengan en equilibrio. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa si uno es Estados Unidos, que se convirtió en el país que emite el dinero, que funciona como moneda de respaldo, como moneda de reserva en todo el mundo? ¿Cuánto dinero puede emitir? Porque ya ese dinero no queda dentro de sus fronteras, ya no va a comprar tomates en su país. Es un dinero que va a ser distribuido entre 200 países y eh, que va a servir para que los bancos centrales acumulen, en lugar de oro y plata, esa divisa internacional, que sirve para comprar y vender artículos mundiales de cualquier parte del mundo. Bueno, ese país tiene una especie de privilegio, que es poder emitir un dinero que no le genere inflación, que no le genere suba de costos localmente, porque ese dinero termina en cualquier otra parte del mundo. Así que puede multiplicar su cantidad de dinero no ilimitadamente, porque si fuera algo completamente sin control, los países también sufrirían que ese dinero demasiado abundante no pueda comprar otras cosas, bienes y servicios.
pero la frontera entre una moneda estrictamente nacional y una moneda mundial es enorme y le da un privilegio a ese país que puede emitir riqueza, que va a absorberla casi todo el globo. Puede pagar su deuda externa en la misma moneda en la cual emite. Nosotros muchos años tomamos deuda externa en dólares, es una moneda que no emitimos, con lo cual cuando el dólar sube se vuelve impagable. Así que fíjense qué interesante esto de las monedas y cómo el poder y cómo la política y la competencia entre países tiene un capítulo dentro del capítulo del dinero. ¿Cuánto falta? Sería la pregunta para que los chinos, que son hoy ya la segunda potencia mundial, si no ya la primera en algunos rubros, emitan una moneda que ya no sea una moneda local, sino que tenga características de moneda mundial. Porque el día que Estados Unidos pierda ese pequeño privilegio de emitir una moneda de carácter mundial, va a haber, en parte, limitado su poder económico. Así que hay varios países que van a querer, supongo yo, en algún futuro, no reemplazarlo, pero sí convertir monedas en monedas regionales. El euro, por ejemplo, es una moneda que emitieron 20 países europeos y casi el 80% de su comercio se hace en esa moneda, no en dólares. Como que desplazaron al dólar localmente, pero no en otras partes del mundo. Se convirtió en una moneda para el comercio mundial, para comercio sobre todo dentro de Europa. Aunque muchos países también en sus reservas del Banco Central mantienen como divisas de respaldo euros. Así que ya saben, los bancos centrales tienen en su caja fuerte no solamente oro y plata, sino sobre todo divisas internacionales. Oro, perdón, dólares sobre todo, euros y alguna moneda más, que son las que se utilizan para el comercio mundial y para que la gente en países como nosotros, que tenemos una moneda que sufre mucho y que pierde por la inflación su función de ser una reserva de valor, que en esos países se utilizan esas divisas para ahorrar o para comprar inmuebles, como también este, estamos hablando. Vamos a hablar un poco ahora de, de, de otro tema. Déjeme cerrar este fragmento y no cambiar de tema. Fíjense si alguno tiene un dólar por ahí, no sé cuál es el billete, ahora me olvidé, que tiene una leyenda que dice In God we trust, en Dios confiamos. A partir de la década del 70, 1970, Estados Unidos todavía sobrellevaba la guerra de Vietnam y sufrió una pérdida de divisas muy grande. Francia, países como Francia empezaron a demandarle a cambio de los dólares que tenían ahorrados, los lingotes de oro que le correspondían, y Estados Unidos declaró que su moneda se volvería inconvertible. Quiere decir que ya no estaba más a partir de ahora respaldada en el dólar. El gobierno de Nixon hizo esto en 1971 y Estados Unidos se quedó con sus lingotes de oro, no se los dio a Francia y, ya no pudo ser cambiado el dinero por las reservas o por lo que representaba ese dinero en términos de metales preciosos. Hoy por hoy casi todos los países del mundo, incluso la Argentina, funciona de esa forma. Nuestras monedas no están respaldadas por las reservas del Banco Central. Si vamos todos a buscar la plata al Banco Central, no hay divisas. No es que la moneda representa un dólar o representa una moneda de oro. Es solamente el curso forzoso lo que le da su vigencia. Así que esa idea histórica de respaldo de monedas que surgió allá en el Renacimiento y por ahí, terminó cuando el oro y la plata se volvió insuficiente frente a la enorme cantidad de dinero que los países han emitido y que no solamente está en manos de la gente, sino también en asientos contables en los bancos. Ahora sí, cerramos este fragmento y seguimos con otra parte de la clase de dinero en el fragmento siguiente.